Cuando mis queridas amigas de Alianza Social me invitaron a hacer una reflexión con ustedes, pensaba en el título y creo que la aproximación podía ser esto de la responsabilidad social en tiempos de incertidumbre. Pero es que el concepto de incertidumbre no es novedoso, no responde a una coyuntura política, sino más bien a una consecuencia de una evolución, de una resignificación, como dice mi amigo Oscar Chemmel, del tema de lo social. Eso ha generado inmensas incertidumbres en el mundo de lo privado, también de lo público. Y toda esta revuelta social ha generado unas demandas que, al ser insatisfechas, han tenido una respuesta política. Una respuesta política que requiere un pensamiento tremendamente asertivo en la manera de manejar lo que es la inclusión y sobre todo lo que es el respeto por las diferencias. Aún no estando de acuerdo con el pensamiento del otro, es la responsabilidad individual que se fundamenta en el respeto por el otro. Y ese elemento fundamentalmente va a acompañar mi reflexión. Pero quiero dar algunos números. Voy a hacer en 3 partes la reflexión. Una es contexto, que está pasando no solo en Venezuela, sino Venezuela dentro del mundo. 2, es cómo de esa filantropía, de esa muy importante necesidad que tiene la sociedad de un apoyo directo de la empresa, pero no por eso fuera de sus objetivos de negocio, fuera de su realidad y fuera de su experiencia, es decir, una filantropía mucho más estratégica, a una evolución de lo que se ha hecho llamar con mucha fuerza la responsabilidad social empresaria. Pero de esa responsabilidad social empresarial, ¿cómo se evoluciona más bien a programas y proyectos a procesos de gestión? Y luego voy a concluir con sostenibilidad. Déjenme decirle algunos números para comenzar. Una muy interesante encuesta que Herbert Torres presentó el año pasado en el evento de Perspectivas Sociales arroja que un 88% de la fuerza trabajadora mundial, y este es un promedio mundial de Gallup, encuentra un importante beneficio emocional cuando la compañía en la que trabaja se ocupa de otros, es decir, genera un impacto social por su forma de desarrollar sus actividades. Un 88% es una inmensa masa de trabajadores. ¿Dónde está lo verdaderamente preocupante? Que a nivel del mundo, cuando preguntan, ¿y de esa fuerza trabajadora, quiénes son los que están realmente comprometidos? Más de un 51% dice no estar comprometido. Apenas un número por debajo del 20% dice estar comprometido y el resto dice no contesto, no me importa, no participo. Que si lo sumas al no comprometido es una inmensa masa, más del 80% de esa gente que no encuentra conexión con la necesidad de involucrarse en la empresa y que hacer que la empresa le propicie, le genere un mayor bienestar y a su vez eso se traduzca en un rendimiento, en una rentabilidad de lo social, pero también de lo económico para que la empresa se sostenga en el tiempo. Ahí hay un desafío. Si ese 51% de Gallup se refiere a promedio mundial de no comprometidos, lo todavía más complicado es cuando ven qué pasa en América Latina, donde el primer país debajo del 51% que es promedio es Colombia, con el 39%, donde hay la menor cantidad de esos no comprometidos, pero sigue siendo un número gigante, 39%. ¿Dónde está Venezuela? Venezuela está un poquito por encima de Ecuador, que es el último país de la América Latina. Está en el 10%. ¿Qué significa eso en la práctica? Que cuando vemos grandes conflictos a la inversión privada importantísima y a esa respuesta de lo privado en la accionar de lo público, resulta que mucha gente que trabaja en la empresa no se preocupa, no se ocupa, no se moviliza en apoyo a una empresa que es suya, porque no hay compromiso. Y en el caso de Venezuela es muy bajo. Claro que hay dignas excepciones y hay casos emblemáticos. Polar es uno de ellos, pero hay otros también. Otros que han demostrado que en procesos de alta complejidad de lo social o de altos acosos en términos de políticas públicas ha habido una defensa importante. Eso llama a la reflexión en los tiempos por venir. ¿Dónde está el foco fundamental entonces de una empresa cuando trabaja temas de responsabilidad social? No es ordeñar el pensamiento de qué voy a hacer en materia de responsabilidad social en qué parte de Venezuela. Es ocuparte primero de lo de adentro y después de lo de afuera.
Las estadísticas de DIRCOM, de los directores de comunicación a nivel iberoamericano, muy recientes, hablan básicamente de 3 números que son sustantivos. En términos de tendencias, de cuáles son los focos sobre los cuales debe sostener el trabajo de un director de comunicaciones. En un 82% estamos hablando básicamente de áreas de comunicación interna. Un número interesantísimo además es notar que en un 76% dicen tengo que hacer responsabilidad social. Y en un número un poquito menor, que es el 71%, dicen sí, hay que hablar de comunicación institucional, comunicación corporativa. Esas son las estadísticas y eso es lo que dice que hay un trabajo importante a hacer en este contexto de lo social que tiene implicaciones en lo público, en lo político, es fundamental. El otro elemento que me gustaría abordar con ustedes en esta resignificación es cómo está evolucionando, como segundo punto en este análisis, ese contexto que he descrito a la traducción en términos de filantropía y lo que se ha hecho llamar responsabilidad social empresarial. ¿Cuáles son las expectativas y qué dicen los números? Digo una cifra para que vean cómo está cambiando el consumidor. Un consumidor que hoy no está aspirando que le digan qué es lo que fabrica la empresa. Es un consumidor que hoy está pidiendo es cómo lo fabrica la empresa, cuál es el proceso de fabricación, cómo se maneja con los proveedores, cómo se maneja aguas abajo en la distribución de ese producto, qué tecnología utiliza en el ambiente, es amigable, no es amigable, dónde y de qué país vienen los insumos que ensambla para el producto o servicio que entrega, de un país donde se respetan derechos humanos, donde hay mano de obra infantil que está en un proceso abusivo, donde hay separación de género, donde el hombre y la mujer no tienen los mismos derechos. No estoy hablando de fantasía, no estoy hablando de futuro, estoy hablando de pasado y de un presente muchísimo más profundo, donde ese consumidor en las páginas y en los twitters, ese consumidor a través de este programa que actúa a través de redes sociales, justamente por la importancia creciente que tienen estas redes sociales, un consumidor que llama a los call centers de las empresas, que está preguntando esas cosas. ¿Pero por qué ese consumidor fundamentalmente está utilizando nuevas redes? Bueno, porque es que los medios tradicionales están creciendo en términos de confianza en menos cantidad que como están creciendo las redes sociales. Y les doy un número interesante. Del año 2011 al año 2012, de acuerdo a Edelman Public Relations, que es una compañía global con la que yo he estado vinculado por más de 20 años, Edelman Good Propose, que es básicamente como se llama la investigación, todo esto lo consiguen en internet con facilidad, o me escriben y yo les envío los links con el mayor gusto. Esa investigación lo que está diciendo es que hay un consumidor que su inquietud cuando genera confianza en la relación con el medio creció del 2011 al 2012 en un 10% promedio los medios tradicionales, es decir, radio, prensa y televisión, inclusive televisión por cable. Ese 10%, por supuesto, hace que sigue siendo importante los medios tradicionales, un número más o menos de importancia sobre el 30% de confianza, que es básicamente lo que midió esta investigación y la pregunta que les estoy respondiendo. Pero cuando preguntas por redes sociales, eso creció 75%. Es decir, pasó de 8 a prácticamente el doble. Por supuesto que en términos de confianza está un poco por debajo de los tradicionales, pero en términos de crecimiento y de adeptos y personas que están excitadamente orientados a decir por Twitter, por SMS, por Facebook y por todas las redes sociales, utilizan las redes sociales. Por eso es que entonces el consumidor hoy es un nuevo tipo de ciudadano, es un ciudadano virtual, donde actúa, donde básicamente plantea sus inquietudes directas esperando que alguien las responda. Si la empresa no las responde, otro ciudadano que es consumidor lo hace por él y genera unas matrices de opinión tremendamente complejas de manejar si la empresa no va a la velocidad de un proceso que muchas veces es más rápido de su capacidad para comprenderlo. Esos números de Edelman son interesantes, pero otros números que quise registrar es también a nivel mundial. Cuando un consumidor se encuentra con calidades y además con servicios semejantes en términos de calidad y de precio, un 53% del consumidor se inclina por comprar productos cuando percibe que la empresa es socialmente responsable. Entonces es
negocio ser socialmente responsable? Bueno, no hay ninguna duda de ello. ¿Por qué? Porque el consumidor lo está valorando. Pero otra cosa interesante es que sucede ese paradigma de, no, las empresas tienen que ocultar que ganan dinero. ¿Y cuál es el conflicto entre ganar dinero si yo lo hago de forma transparente y lo hago de una manera en la que busco equilibrios con el beneficio de mis empleados y las comunidades con las que trabajo? Entonces el desafío no es un tema de ganar o no ganar dinero, de eso podemos hablar en otro programa. Pero lo que la encuesta dice a nivel mundial es que un 76% del consumidor acepta que la empresa haga dinero, pero que esté conectada con causas sociales. Es decir, que lo que genera el equilibrio en ese beneficio es que yo también beneficie a la comunidad. Pero ojo, no es ese cuento ideológico de la redistribución de la riqueza, algo así como quitarle al que tiene para darle al que no tiene. No. Eso no es sostenible. El tema no es una discusión de quitarle a uno y darles a otro, es construir oportunidades para que se pueda generar la riqueza. No es redistribuir riqueza, es construir riqueza. Y la construcción de la riqueza fundamentalmente está ligada a empresas que tienen conciencia de desarrollar nuevas habilidades en su gente para que sean buenos ciudadanos en las comunidades y buenas políticas públicas que generen el diálogo social, que generen una red de confianza. Desafío para los próximos años en la Venezuela actual. Otro elemento interesante de estas investigaciones, y tomaba unas notas estando ayer escribiendo justamente un material en esta dirección, de lo que es las diferencias que hay entre el latinoamericano y el europeo. En la investigación de Nielsen, otra empresa de la talla de Gallup a nivel internacional, me encontré con una cifra muy interesante. Uno diría, bueno, los países desarrollados deberían tener más sensibilidad por estos temas de lo social. Los países desarrollados, la Europa, la Comunidad Económica Europea, los Estados Unidos, deberían tener entonces unos números muy altos en sensibilidad. Sin embargo, la estadística no dice eso. Curioso, cuando preguntan, ¿usted tiene mucha confianza, mucha cercanía a estos temas de lo social? En el caso específico de Europa, la pregunta la hicieron para ver si realmente el individuo tenía compromiso. Entonces dijeron, ¿hasta dónde llega para usted la importancia que le da a lo social? En el caso específico de Europa, el número era bastante por debajo del 50%. En el caso de América Latina, bastante por encima del 50%. En el medio estaban los países africanos, también por encima del 50%, pero por debajo, además de Europa, estaban los Estados Unidos. Es decir, los que más necesitamos en nuestros países son los que más conciencia tenemos. Con esto quiero cerrar y pasar al último punto de esta reflexión. Al principio dije contexto, en la mitad dije básicamente los programas y proyectos que evolucionan de esa filantropía con las condiciones de estas estadísticas que el mercado me está anunciando, me lo está advirtiendo y que yo debo tomar en consideración para mis procesos de planificación empresarial. El último eje de mi reflexión es, bueno, ¿y a dónde estamos? ¿Hacia dónde estamos yendo? Entonces ya no estamos yendo de esa visión de programas y proyectos aislados, no conectados con el negocio, muchas veces outsourceados con una estupenda ONG que me apoya, pero donde el presidente dice una cosa, donde el señor de finanzas dice otra cosa, donde el de relaciones con la comunidad dice otra y el señor de planta otra. Cosas que en la práctica son mucho más comunes de lo que muchas empresas están dispuestas a aceptar. Entonces hoy estamos hablando de conceptos distintos. Estamos hablando de la construcción de un puente que conecte programas y proyectos de responsabilidad social a procesos en empresas que sean socialmente responsables. ¿Por qué? Porque es muy claro, podemos hablar con absoluta seguridad de aquellas empresas que tienen estupendos programas de responsabilidad social empresarial, pero son socialmente irresponsables. Porque la forma como se maneja con su recurso humano, porque la manera como se vinculan con las comunidades, porque las decisiones técnicas que toman en materia de mantenimiento de filtros, si es una empresa que puede emitir a la atmósfera polvo, o la tecnología que utilizan en la ampliación de las plantas, si es amigable y si no tiene huella de carbono, si no tiene impactos. Todo eso que está allí es procesos de gestión. Entonces la responsabilidad social no es un programa que está inserto en un departamento, en una fundación o en la sensibilidad, en la parte soft, en la parte más emocional de un presidente de compañía. No. Está en la médula de la estructura, en su plan de negocio, en todas sus oficinas.
¿Cuál es ese puente que conecta programas y proyectos con procesos? La visión sostenible, es decir, la sostenibilidad. La sostenibilidad entendida como el equilibrio entre el impacto que genera lo social, lo ambiental y lo económico. Y los conceptos que hoy se están hablando es de valor compartido. Nestlé es líder en esa discusión, basado en las reflexiones de Michael Porter, y todo esto ustedes lo pueden conseguir en las páginas de internet. Valor compartido supone, construye valor para el accionista, pero también construye valor para los empleados, pero también construye valor para la sociedad, y también construye un valor adicional a la calidad y el precio del producto, a la forma de usar ese producto con el consumidor. Toda esa realidad lo vemos en inmensos programas que en Venezuela están haciendo. Cuando hablamos de eso, hablamos de negocios inclusivos. Esas propuestas de valor compartido es como yo desarrollo un negocio, y en vez de outsourciarlo con alguien fuera de la comunidad o contratar a alguien que viene de otra ciudad a trabajarme en la ciudad donde está mi planta, es ubicar fundamentalmente dónde estoy, qué es lo que hago con mi comunidad, y desarrollo negocios que los incluyan, que los dejen de convertir en vecinos para ser socios en la construcción del bienestar y en la construcción de una riqueza para ambos. Esa visión de sostenibilidad es fundamentalmente la más importante. Pero mis últimos 2 minutos. ¿Quién es el actor principal en todo lo que he descrito? El ciudadano. El ciudadano que hoy es elector y que hoy es consumidor exigente, porque hay mucha estadística que no conté, en otra oportunidad será, de cuáles son los elementos que llevan a esos consumidores a cuestionar las empresas, y cómo ustedes verán que no aparece el que tenga un programa de responsabilidad social, sino que respete a los derechos humanos, que respete al ambiente, que respete al trabajador, que tenga una relación de transparencia, etcétera, etcétera, etcétera de cosas. Ese rol básicamente de ciudadano. Pero en la Grecia antigua, y lo decía en el último y muy extraordinario evento que generosamente la Alianza me invitó a cerrar en octubre pasado, estamos hablando de que en la Grecia antigua, en ese momento donde nacían las democracias, donde estaba la polis, es decir, donde caminaban aquellos señores muy vestidos de blanco llamados sabios, esos filósofos, bueno, esos señores estaban allí, dividían a la polis en 2 grupos muy definidos de tipos de habitantes. Había un tipo de habitante que era consciente de sus derechos, defendía esos derechos y cumplía deberes. Esos señores se llamaban ciudadanos. Esos ciudadanos que están hoy cambiando el mundo por el nivel de conciencia de lo que lo social supone para que el desarrollo económico sea sostenible y para que el desarrollo ambiental donde vivamos sea también sostenible. Pero había otro grupo, un grupo distinto. Ese grupo era aquel que no le importaba lo público, aquel que básicamente de forma egoísta se interesaba en lo suyo. Y ese grupo de habitantes de esa Grecia antigua se llamaban idiot, es decir, se llamaban idiotas. ¿Cuál es el desafío? Amarrar al idiota que tenemos por dentro. Es decir, ¿cómo tú entiendes que el no estar conectado con lo público, y lo público no es solo administración pública, no es gobierno, lo público actúa en la sociedad, los problemas y la mejoría de la sociedad son responsabilidad de nosotros, los ciudadanos, pero hay muchos idiotas. Así que yo les invito a reflexionar en este origen, busquen, googleen esto en internet y verán cuántas definiciones de la idiotez tenemos por dentro, y que es fundamental enfrentarla, porque el idiota en las tiras de Mafalda, y no voy a dejar de mencionar Mafalda porque nunca lo hago, es aquel que leyendo el periódico, mi amigo Manolito, se volteaba a Mafalda y Mafalda le decía: ¿qué estás leyendo tú en ese periódico? Y Manolito le decía: estoy leyendo la cotización del mercado de valores. Y Mafalda le dice: de valores morales, espirituales, artísticos, humanos. Y se voltea con cara de extrañeza el amigo hijo de don Manolo, le dice: no, de los que sirven. ¿Cuáles son los valores que te sirven? ¿Cuáles son los valores que me sirven? ¿Cuáles son los valores que les sirven a todos los que estamos queriendo construir bienestar? Porque si no los alineamos y no nos encontramos y no construimos diálogo respetando las diferencias y de manera inclusiva en las ideas aún distintas, nosotros no vamos a construir bienestar. ¿Y saben qué? Yo quiero vivir y seguir profundizando estas reflexiones aquí, en mi país,
haciendo país. Señores, gracias por invitarme.